Hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y es un gozo volver a compartir con todos ustedes a través de estos medios. Y hoy estamos reunidos a través de nuestras casas. Dado el tiempo en el que atravesamos, no hemos podido congregarnos aún, pero estamos juntos y unidos en el mismo espíritu, reunidos para escuchar la palabra del Señor y cantar y glorificar su nombre. Así que damos gracias a Dios porque nos haya permitido nuevamente un domingo más, un día más del Señor reunirnos para glorificar juntos a nuestro buen Dios. Así que les voy a pedir que me acompañen a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 22, donde vamos a estar dando una pequeña lectura de introducción para que luego podamos cantar a nuestro buen Dios. Génesis, capítulo 22. Dice así Génesis capítulo 22, el versículo número 7, dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar de Dios que a Dios le había hecho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí sus espaldas un carnero trabado en un alzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén, mis hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Les voy a pedir que me acompañen a una corta oración para que podamos juntos adorar a nuestro buen Dios. Señor Dios, te damos gracias, bendito Padre amado, por este momento que nos permites volver a reunirnos junto con nuestros hermanos. Nos presentamos delante de ti para rogarte por este momento de culto, bendito Señor. Permítenos acercarnos a ti, Señor, y a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras injusticias, por nuestras rebeliones, por nuestras debilidades, Señor. Y nos presentamos delante de ti como necesitados, bendito Señor. Te rogamos asimismo que puedas tú proveer hoy en este día tu palabra y que podamos nosotros venir en arrepentimiento y fe a la obediencia de ella, bendito Señor. También te rogamos que nos permitas adorar tu nombre, nos permitas glorificar tu nombre, que nos permitas cantarte a ti y exaltar tu santo nombre. Permítanos entonces, Señor, adorarte y reunirnos a escuchar juntos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y todo esto te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Acompáñenme, mis hermanos, si son tan amables, a cantar a nuestro buen Dios. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra,
y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Hermanos, es un gusto volver a compartir con ustedes y estamos hoy reunidos para continuar con el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 14 y estamos muy gozosos porque el Señor nos haya permitido volver a reunirnos a escuchar su palabra. Y he titulado a este sermón Un Salvador compasivo, sustentador y dador de vida. Un Salvador compasivo, sustentador y dador de vida. Y este mensaje está basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 13 al 21. Así que les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Mateo, el capítulo 14, versículo 13 al 21. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo:
El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y acontecieron todo, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comían fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que este es el relato que Mateo nos cuenta después de la muerte de Juan el Bautista. Y antes de iniciar, mis hermanos, me gustaría que me pudieran acompañar en una corta oración. Señor, te agradecemos por el momento y por este tiempo que tú nos permites compartir juntos. Reunirnos, Señor, en familia, en cada uno de nuestros hogares para escuchar tu palabra. Ciertamente es un privilegio y una bendición. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos delante de ti como necesitados, bendito Señor. Te rogamos, pues, que hables tú a nuestros corazones y puedas tú llenarnos del verdadero pan de vida. Puedas tú verdaderamente llenarnos completamente y podamos quedar saciados y complacidos, Señor, a través de escuchar tu palabra. Puedas tú llamarnos al arrepentimiento y a la fe para creer, Señor, en tus maravillosas obras, para creer que solo tú puedes sustentar nuestras vidas, no solamente con pan físico, sino con el verdadero pan espiritual. Nos ponemos delante de ti y rogamos, Señor, por tu ayuda, por tu dirección, por exhortación, por edificación, por consuelo para nuestras vidas. Anima nuestras vidas si están desanimadas. Ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios, y no nos desampares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la biografía de George Mueller se cuenta que en una ocasión su orfanato amaneció sin provisiones y sin comida para más de 1,000 niños que vivían en ese lugar. Y la desesperación se apoderó de tal manera de todo el personal que se acercaron al señor Mueller y le dijeron lo siguiente: Señor Mueller, no tenemos nada para comer hoy en este día. El señor Mueller respondió lo siguiente: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró entonces a su habitación y oró las siguientes palabras: Padre de los huérfanos, falta pan, en el nombre de Jesús. Amén. Esas fueron las únicas palabras que el señor Mueller oró al Padre. Y luego de unos minutos, varios carros con pan se pararon frente a la puerta del orfanato y el jefe dijo: Señor Mueller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado hornados. Y para no tirarlos decidimos traerlos aquí al orfanato. Mueller respondió lo siguiente: no fueron los panes los que pasaron de punto, sino Dios quien respondió a nuestras oraciones y tuvo misericordia de nosotros. Y hoy, entonces, todos los niños comerán. Hermanos, es muy conocida en la biografía de este hombre, de este gigante de la fe, que era un hombre de profundas convicciones en la oración. Y este pequeño relato ilustra perfectamente el corazón confiado de un hombre en la provisión de su Dios, un Dios verdaderamente vivo, un Dios que conoce y escucha las necesidades de sus hijos y responde conforme a su voluntad. Así que vamos a ver nosotros a través de este pasaje de Mateo algo similar que el Señor Jesús hace de manera milagrosa, de tal manera, hermanos, que podamos nosotros asimismo salir provistos del verdadero pan de vida. Veamos entonces, en primer lugar, un Salvador compasivo. Un Salvador compasivo.
Las semanas pasadas estuvimos viendo sobre la muerte de Juan el Bautista y cómo Herodes, movido por el orgullo y la lujuria, terminó complaciendo los caprichos de una jovencita, o más bien de dos mujeres, Salomé y Herodías. Y no cabe duda de que este acontecimiento afectó en gran manera al Señor. Tanto así que dice el pasaje que él decidió irse y apartarse a un lugar solitario y desierto. Versículo 13 dice, al oír Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Después que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a darle la noticia, la triste y trágica noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado, el Señor Jesús procedió a apartarse a un lugar desierto. Pero obviamente la gente, hermanos, no tomó en cuenta eso y comenzaron a seguir a Jesús. Y dice la Biblia que cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y dice el texto, multitudes, o sea, mucha gente siguió al Señor. Y el versículo 14 dice lo siguiente, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos enfermos. Si vemos aquí el sentir de Cristo, viendo a la multitud, dice que Cristo tuvo compasión de ellos. Y esta palabra literalmente significa que se le entremecieron las entrañas. Al ver a la multitud de gente necesitada, se le removieron, se le retorcieron las entrañas al Señor Jesús. Tuvo compasión de ellos. El Señor, hermanos, abandonó el deseo de descanso, de soledad, porque su corazón compasivo lo inclinaba justamente, constantemente a dolerse por la necesidad del pueblo, por la necesidad de todos aquellos que estaban verdaderamente necesitados. Y eso tiene, hermanos, mucha relevancia si lo ubicamos dentro del contexto de los hechos que Mateo nos narra aquí en los versículos anteriores y que vimos igualmente la semana pasada por parte de nuestro hermano Abel, donde veíamos justamente la maldad que este hombre o este rey tenía. Y podemos notar el contraste de los corazones de los personajes en este relato bíblico. Los corazones como personas, por ejemplo, de Herodes, de Herodías y de Salomé. Recordemos, hermanos, que el contexto narrativo más cercano que Mateo nos ofrece aquí es antes de la alimentación de los 5,000, es el del rey Herodes, el de un rey perverso, sanguinario, inmoral, con la capacidad justamente de decapitar a un profeta como Juan el Bautista. Así que esto hizo por complacer los caprichos y deseos lujuriosos de su corazón. Es lo que dicen desde el versículo 1 en adelante, en el capítulo 14 de Mateo. Podemos ver la narración de este hecho, de esta petición que esta mujer hace al rey Herodes de decapitar, de traer en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y en el versículo 8 dice, ella, Salomé, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, ellos habían estado haciendo una gran celebración y esta mujer, influenciada por consejo de su madre, fue justamente movida en maldad. Su corazón perverso le llevó a hacer esta petición verdaderamente terrible y este hombre la complació. Ese es el contexto que Mateo nos da, el de un rey malvado y de dos mujeres que lo que menos tenían era un corazón compasivo, sino todo lo contrario, tenían un corazón verdaderamente malvado. Y hemos de recordar, hermanos, la descripción constante igualmente de los líderes religiosos justamente de la época, que eran escribas y fariseos quienes de compasivos y misericordiosos no tenían nada. Entonces podemos ubicarnos en el contexto que Mateo nos narra, primeramente un rey déspota, un rey sanguinario, inmoral, dos mujeres con un corazón verdaderamente retorcido, pervertido, y el
contexto religioso del pueblo, donde los fariseos y escribas dice que verdaderamente ataban cargas pesadas al pueblo. ¿Y qué decir del gobierno de ese momento? El gobierno romano, justamente como opresores del pueblo. Y ese es el contraste, hermanos, que Mateo nos da. El de estos hombres y mujeres que supuestamente debían cuidar al pueblo como lo era el rey, habían justamente hecho todo lo contrario, matando y maltratando al pueblo, y en el contexto de los pasajes anteriores habían decapitado a Juan el Bautista. Pero vemos el contraste con el corazón de Cristo. Y el versículo 14 dice lo siguiente: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos capítulo 6 versículo 34, un texto paralelo dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese es el contraste y el punto central que Mateo nos plantea aquí, entre los líderes religiosos, los líderes políticos con un corazón malvado, pervertido, perverso, y en contraste con el corazón de Juan el Bautista, un profeta de Dios, y el de Cristo, el enviado del Señor, el Mesías, el Rey de Reyes. Esta es la gran diferencia que Mateo nos plantea aquí. Y fue, hermanos, la compasión y la misericordia que movió a Cristo mucho antes de la eternidad. Él abandonó su trono y, movido por la misericordia y la compasión, vino a salvarnos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Él estaba preparado por amor a vosotros. Por compasión, por misericordia, Él estuvo preparado para venir en medio nuestro. Veamos entonces la profunda compasión con la que Cristo veía a esas personas ahí. La profunda compasión y misericordia con la que Cristo vio a las masas que ahí se presentaron y le seguían. Así que en resumen de este primer punto, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Mateo deseaba compartir con sus lectores judíos el corazón compasivo de Jesús, como el verdadero rey esperado. No el rey Herodes, que supuestamente debía cuidar al pueblo y conocer la ley y ejercer y aplicar la ley, sino que Mateo nos presenta aquí al verdadero rey con un corazón compasivo, ya que justamente la función del rey era cuidar del pueblo, conociendo la ley y aplicándola justamente. Y esto tiene implicaciones para todo ministro o pastor cristiano, hermanos, que no ve a su congregación con esos ojos como los de su maestro. Creo que es un desafío y un recordatorio para todos nosotros, justamente, o para todo pastor, el de desarrollar un corazón como el de su maestro, el de desarrollar un corazón compasivo como el de Cristo y el de poder ser justamente compasivos, misericordiosos y pacientes con la iglesia. Y asimismo es una total contradicción un cristiano que profesa fe en Cristo y no muestra rasgos de este carácter como el de su maestro, compasivo, misericordioso, clemente. Un cristiano que no manifiesta rasgos de este carácter de Cristo es una contradicción. Y obviamente no solo los pastores, sino también todo cristiano común y corriente, todo creyente en general debe procurar producir un corazón como este, debe procurar con diligencia desarrollar un carácter compasivo como el de Cristo. Todos debemos imitar a Cristo. Y tomando en cuenta, hermanos, que no debía importar si vivimos en un medio de líderes, en medio de líderes déspotas, en medio de líderes autoritarios, o pastores, o gobernadores, o reyes malvados o perversos. Eso no debe, hermanos, intervenir en que nosotros podamos desarrollar un corazón compasivo, clemente, misericordioso.
Aún en medio de todo eso, tal como lo hizo el Señor. Asimismo, nosotros somos llamados a extender misericordia, a extender gracia, a extender compasión al prójimo, así como lo hizo Cristo. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos. Veamos, hermanos, entonces, en segundo lugar, cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, todo tiene solución. Cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, todo tiene solución. Versículo 15 dice, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Hermanos, la sugerencia de los discípulos de despedir a la multitud y la negativa de Cristo a no hacerlo así, nos hace pensar algo coherente. Pensaban ellos que ya era bastante el trabajo que habían venido realizando días anteriores y ese mismo día, y que ya era hora de que cada uno de estas personas se marchara a su casa. Y esto parecía verdaderamente algo coherente, algo razonable, algo lógico, ya que estaban en un lugar desierto, en un lugar apartado, y verdaderamente ya iba a atardecer, ya estaba acercándose la tarde. Entonces parecía razonable lo que los discípulos estaban pidiendo al Señor. Y muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra aparente prudencia, aparente sentido común, lo que estamos manifestando verdaderamente es mucha incredulidad. Muchas veces deseamos aparentar o parecer prudentes, pero muchas veces lo que estamos siendo en realidad es siendo incrédulos. Cristo no quería despedirlos y Él manda a sus discípulos que les proporcionen ellos el alimento. Hermanos, Cristo siempre mostró hacia las multitudes mayor ternura que cualquier otro líder en la tierra. Cristo mostró verdadera compasión. Cristo mostró hacia las multitudes verdadera ternura, hermanos, y vemos, si no, cuánto Él tardó para decirle a la gente que se vaya. Él cuando los discípulos le dijeron, es hora que esta gente se marche, es hora que esta gente se vaya a sus casas y vean que pueden comer. Y Él les dijo, no tienen necesidad de irse. Por eso decimos que Cristo siempre se mostró compasivo con las masas, con la gente. Cristo no es como los reyes y las celebridades evangélicas de la tierra que tienen contados sus minutos y contado su tiempo y seleccionada su gente para dedicarles tiempos, sino que a todo el que se acerca a Él, de ningún modo Él lo echa fuera. El Señor Jesucristo recibe a todos aquellos que quieren acercarse, a todos aquellos que quieren venir a Él, de tal manera que si hoy decides y quieres venir a Cristo, ciertamente no serías rechazado. Él no es como las celebridades evangélicas, Él no es incluso como muchos pastores que muchas veces por falta de paciencia alejamos a los hermanos. Cristo no es como los pastores de hoy en día, que si no estás de acuerdo con ellos en algo, simplemente te botan de la iglesia o te invitan a irte de buena manera, con maneras sutiles, pero al final el objetivo es el mismo, que te vayas de la iglesia. Muchos pastores tienden a hacer estas cosas, pero al fin es lo mismo. Olvidan que la iglesia no les pertenece y que si la gente ha llegado hasta ahí es por pura soberanía y gracia de Dios. Y ellos olvidan este punto. Olvidan que la iglesia no les pertenece. Olvidan que sus corazones están siendo tratados incluso a través de la gente que se opone. Están siendo tratados a través de las diferencias que puedan surgir. Y esto olvidamos muchos de nosotros. Olvidamos que la iglesia no nos pertenece, pero cuando creemos que la iglesia nos pertenece, entonces podemos decirle a la gente que si no está de acuerdo con nosotros, pueden marcharse, pueden irse a buscar otra iglesia.
Pero lamentablemente, hermanos, muchos hacen daño y olvidan que el pastor de los pastores deja a las 99 y va y busca a la perdida, va y busca a la descarriada. Él no abandona a nadie, Él no da por perdido a nadie. Pero muchas veces los hombres echamos de la congregación a las ovejas. Cuando Cristo vio a la multitud, a la gente ahí, los vio con compasión, con misericordia. Él los vio como ovejas que no tenían pastor. Él vio sus necesidades, sus dolencias, sus aflicciones, su enfermedad, su pecado, su cansancio y fatiga que el pecado produce en las vidas de esta gente. Él vio la verdadera necesidad que esta gente tenía. Él vio un corazón cansado, un corazón cargado, una persona enferma, una persona hambrienta. Él vio verdaderamente que esa gente tenía necesidad y fue movido a compasión, fue movido a misericordia desde las profundas entrañas que él tenía. Desde lo profundo de su corazón fue movido a misericordia. Él vio con compasión a toda esa gente que estaba ahí. Jesús solo vio la necesidad, hermanos, que esa gente tenía. No solo vio la necesidad de saciar el hambre del cuerpo físico, sino que Jesús vio la necesidad más grande que ellos tenían y era la necesidad de reconciliar sus almas con Dios. Jesús no estaba viendo solo una necesidad específica de un momento terrenal y pasajero, una necesidad física como el hambre. Él no veía esa necesidad limitada. Él veía la verdadera necesidad y es que esa gente que estaba ahí necesitaban reconciliarse sus corazones con Dios. Y Él lo sabía. Él fue movido a compasión y a misericordia por esta gente que estaba perdida. Por otra parte, hermanos, en este pasaje de Mateo no nos dice de dónde venían los discípulos, pero los otros evangelios en sus textos paralelos nos dan algunos detalles sobre este tema que debemos tomarlo en cuenta ciertamente porque es importante. Y al parecer, ellos venían realizando un harto trabajo de predicación encomendados por el Señor. Así que acompáñenme, si son tan amables, al Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 32, dice lo siguiente. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, aquí encontramos el regreso de los apóstoles que Cristo había enviado a predicar cuando les había enviado de dos en dos a predicar por todas las aldeas de Israel. En el versículo 30 nos dice que se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Y si algo podemos destacar de lo que ellos venían de hacer es que la obra del ministerio es verdaderamente ardua, es verdaderamente sacrificada, demanda mucho tiempo, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha abnegación, mucho sufrimiento. Ellos venían realizando una obra verdaderamente ardua, así que ellos venían de trabajar arduamente y ahora estaban ya de vuelta y posiblemente muy cansados y exhaustos después de haber caminado kilómetros y kilómetros predicando y enseñando en muchos lugares. Venían a rendir cuentas ahora a su maestro. Y en el versículo 30 dice que ellos vinieron a contarle al Señor, a decirle al Señor, a rendir cuentas de todo lo que habían hecho. Y saben eso, hermanos, esto es una gran verdad que todos aquellos ministros del Señor, tarde o temprano harán. Todo ministro del Señor, todo líder o pastor de la iglesia, responsable de una congregación o responsables o pastores de una congregación, tarde o temprano rendirán cuentas delante del dueño de la mies por todo el trabajo que han realizado.
rendiremos cuentas de cómo cuidamos de la iglesia, si permanecimos fieles hasta el fin o nos desviamos por alguna moda pragmática evangélica contemporánea, cayendo en herejías o en desvíos. O simplemente maltratando a la grey, simplemente echándolos fuera, o simplemente maltratando de muchas o mil maneras. Ciertamente nosotros rendiremos cuentas, así como los discípulos se acercaron después de haber venido predicando y enseñando, después de cuántos días habían caminado kilómetros y kilómetros, ahora estaban frente al maestro rindiendo cuentas de todo el trabajo que habían realizado. Así que tarde o temprano nosotros igualmente rendiremos cuenta de lo que hicimos con la iglesia de Cristo. Así que cuando ellos llegaron comenzaron a decirle lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque no tenían tiempo ni para comer. Noten, hermanos, la preocupación del Señor porque ellos tengan un poco de descanso. Y la expresión que se usa aquí denota preocupación, un corazón sensible, condoliente para con sus discípulos. Ciertamente Cristo los vio incluso a sus discípulos igualmente con preocupación. Él era sensible al cansancio de ellos. Y Marcos añade que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que la misma compasión del punto número 1 que Cristo tenía y sentía por toda la gente es la misma compasión que Cristo sentía por sus discípulos. Es la misma preocupación que Él tenía por el descanso de ellos. Pero hermanos, muchas veces la agenda ministerial de Dios no es la misma que nuestra agenda. La agenda ministerial de Dios muchas veces no coincide para nada con la nuestra. Ellos necesitaban un descanso, pero hay ocasiones en las cuales es verdaderamente necesario estar presente y actuar. Es verdaderamente necesario, como en este caso, estar listos para seguir trabajando arduamente, aún estando cansados. Pero hemos de ser sabios administradores de nuestro tiempo en este punto. Hemos de ser sabios, prudentes en la administración de nuestro tiempo para con la iglesia, para con los hermanos y para con todos. Pero no cabe duda de que ellos debían haber estado fatigados. Después de haber suplido muchas necesidades, predicado en varios lugares, y ahora se encuentran aquí deseando descansar y hablar con su maestro, y él les dice que ellos les den de comer. ¿Se imaginan, hermanos? El versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráenmelos acá. Y en Marcos, la expresión de ellos, cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, la expresión en Marcos es, ¿qué? ¿What? Sería en inglés. ¿Qué? ¿Nosotros les demos de comer? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Se imaginan, hermanos? Debemos tratar un poco, imaginar cómo ellos se sentían. Ellos venían de recorrer kilómetros y kilómetros las aldeas. Ellos venían sufriendo rechazo, hambre, viendo cantidad de necesidades, gente enferma. Ellos habían salido autorizados por Cristo para predicar el evangelio de 2 en 2 y fueron por todas las aldeas. Y venían de caminar kilómetros y kilómetros. Y ahora se encuentran delante del Señor, viniendo a rendir cuentas. Y el Señor los ve cansados y fatigados y les dice, vengan vosotros, vamos a descansar a un lugar apartado. Pero cuando el Señor Jesús ve a las multitudes, tuvo compasión de ellos y les dijo, denles ustedes de comer. Esta gente tiene hambre. A la respuesta de que ellos ya habían dicho a la multitud, Señor, mándalos a sus casas, que puedan comer por las aldeas, mándalos, envíalos ya de regreso. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Y ellos responden, ¿cómo? ¿Nosotros? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, traédmelos acá. Que no son ustedes los que van a saciar el hambre de esta gente. No son ustedes los que van a comprar. No son ustedes los que van a hacer nada. Solo crean y tengan fe. Traédmelos acá. Tenemos solo 5 panes
y 2 peces, tráedmelos acá. No son ustedes los que van a reproducir nada. No son ustedes los que van a saciar el hambre. No son ustedes los que van a hacer algo. Simplemente crean y tengan fe que Dios proveerá. Y esto nos da paso a nuestro tercer y último punto para que veamos justamente cómo fue lo que hizo Jesús o qué fue lo que hizo Jesús. Veamos entonces en tercer lugar, Jesús nuestro sustentador y compasivo Salvador. Jesús, nuestro sustentador y compasivo Salvador. Versículo 19 dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Marcos, que es el texto paralelo, el capítulo 6, versículo 34, añade lo siguiente. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas veces, hermanos, estamos sumergidos en la necesidad, en el problema que no podemos ver más allá. Y nos limitamos a ver los problemas solo con los ojos de la cara y no con los ojos de la fe. Muchas veces Dios nos lleva al desierto, a la necesidad, a la escasez, donde seremos verdaderamente mucho más bendecidos, porque es en el desierto, es en la necesidad donde más rápido caemos de rodillas, donde más rápido podemos reconocer al Señor, donde más rápido podemos ver cómo Él actúa. O simplemente podemos ver cuánto nos hemos alejado de Dios y cuánta falta Él nos hace. Pero muchas veces es necesario el desierto, es necesaria la escasez para andar por fe y no por vista. Muchas veces es necesario ser llevados al desierto, ser llevados en necesidad. Muchas veces es necesario que padezcamos un poco para que caigamos arrodillados delante de Dios, reconociendo que necesitamos de Él. Y los discípulos, al igual que la multitud de gente ahí, necesitaban aprender esto. Los discípulos, al igual que la gente ahí presente y al igual que nosotros, necesitamos aprender de esto. Porque hermanos, al parecer a ellos se les había olvidado que quién estaba ahí. Muchas veces se nos olvida quién está con nosotros. A los discípulos se les olvidó quién era el que estaba ahí. Ahí había más de 5,000 personas. Y los discípulos, al ver cantidad de gente, ciertamente se les olvidó quién era el que estaba ahí presente con ellos. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces enfrentamos una necesidad, una adversidad, una tribulación y olvidamos que el Dios de los cielos está en su trono. Lo olvidamos. Juan 6:5 dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Preguntó Jesús en el versículo paralelo, en el texto paralelo de Juan. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. En el texto paralelo de Juan, el Señor Jesucristo le pregunta a Felipe, pero oigan lo que dice. Esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a hacer, pero él quería ver si sus discípulos eran capaces de recordar y no mirar solamente con los ojos de la cara, no mirar solamente la necesidad, la adversidad, no mirar solamente la limitación, sino activar los ojos de la fe, activar los ojos de la fe y poder mirar más allá de lo que los ojos de la cara nos permiten ver. Él quería ver si ellos habían olvidado que el Señor Jesucristo había ya sanado a algunos enfermos, liberado a algunos endemoniados y justamente había incluso convertido el agua en vino en las bodas de Canaán. Ciertamente ellos habían visto cómo el transcurso natural de las cosas son cambiadas por Cristo. Ellos habían olvidado esto.
Y el Señor Jesús estaba ahí presentes, preguntándoles y diciéndoles, denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué nos estás diciendo? Y el Señor Jesús dice en Juan que esto lo hacía únicamente para probarlos, porque Él sabía que Él estaba ahí. Él sabía que Él podía proveer esa necesidad. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron todos y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar con mujeres y niños. Hermanos, si ustedes notan, la gente aquí comió pan de trigo o harina que nunca se había plantado y peces que nunca nadaron en ningún mar. Aquí nadie trajo camiones y camiones de pan y de peces, que era lo que esta gente necesitaba, porque si ustedes notan, eran 5,000 hombres, y Mateo añade el detalle que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. Lo que quiere decir que ahí había muchísima gente y se hubiese necesitado comida para mínimo 15,000 personas. Entonces debían haber camiones y camiones trayendo pan y peces para saciar el hambre de toda esa gente. Pero lo extraordinario de este milagro es que esa gente comió pan que nunca había sido traído de un trigo que había sido plantado, comió pan del cielo, comió de peces que nunca habían nadado en ningún mar. Hermanos, así que lo que ocurrió aquí fue que los panes y los peces se iban reproduciendo conforme se iban repartiendo en el momento, en la necesidad de cada una de estas personas. El pan y los peces se iban reproduciendo conforme se repartían en el momento. Y estos panes nunca fueron sembrados y estos peces nunca pasaron por el río o por el mar y fueron traídos hasta aquí. Por eso podemos decir que Cristo, hermanos, aquí en este pasaje, Cristo se presenta como el sustentador, como Jehová Jireh, como aquel que produce de donde no hay nada, aquel que produce de donde no existe nada, aquel que hace de la nada todo, aquel que provee todas nuestras necesidades conforme a su perfecta y santa voluntad. Él lo hace y lo hace abundantemente, porque nuestro Dios es un Dios grande, generoso, abundante. Ciertamente Él es Jehová Jireh, Él es quien provee, es Él. Y en el Evangelio de Juan, hermanos, en el Evangelio de Juan, Él conecta este acontecimiento con un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento con Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. En Juan 6:25, solo unos pasajes más adelante de la alimentación de los 5,000, esta gente lo volvió a buscar y a encontrar. Si ustedes van al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 25, parte de esta gente que estaba ahí presenciando ese milagro, el Señor Jesús se apartó, fue a otro lugar y parte de esa gente lo volvió a encontrar. Y dice el versículo 25 del Evangelio de Juan en el capítulo 6, dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos respondieron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, nunca más tendrá hambre aquel que come del verdadero pan de vida, del verdadero maná del cielo. Nunca más tendrá sed aquel que bebe de los ríos de agua viva que solo Dios puede producir en el corazón del hombre. Y este pasaje está justamente después de la alimentación de los 5,000. Y Jesús les dice, yo soy el verdadero pan de vida. Yo soy el que sacia el alma. Yo soy el maná que descendió del cielo. Ustedes no necesitan milagros. Ustedes no necesitan señales. Ustedes lo que necesitan es el pan que sacia el alma. Es el pan que sacia profundamente el alma del hombre. Y ese soy yo, Jesucristo, el verdadero pan de vida. El verdadero maná del cielo. El verdadero pan que ustedes necesitan. Mi amigo que nos escuchas, presta atención a esto. Hasta que no comas el verdadero pan del cielo, hasta que no pruebes del verdadero pan del cielo, hasta que no vengas a Jesús en arrepentimiento y fe, tu alma siempre estará insatisfecha. Tu alma y tu corazón siempre estarán vacíos e insatisfechos hasta que no vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados, arrepentimiento de tus pecados, abandonando tus pecados, hasta que no vengas así, nunca tu corazón ni tu alma serán saciados y plenamente llenos. Nunca encontrarás descanso, nunca encontrarás paz, nunca te sentirás completamente lleno, completamente saciado, completamente satisfecho, porque no hay ninguna complacencia fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna complacencia, ninguna llenura. Y hasta que no lo tengas, no encontrarás descanso. No hay contentamiento fuera de Él. Salmo 107, versículo 8 dice, den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Él apaga la sed del sediento y Él sacia con lo mejor al hambriento. Y Juan 6:35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios, el verdadero pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces podrías decirte, ¿cuál es ese pan del cielo? Y Cristo te diría, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. Nunca más tendrá hambre. En conclusión, mis hermanos, tenemos a un Salvador compasivo que ve nuestra necesidad, que ve nuestra necesidad más profunda antes de la fundación del mundo incluso, y vino por amor a nosotros a morir en una cruz, a saciar nuestras almas. Tenemos aquí a un Salvador compasivo que sabe que tenemos necesidades físicas. Ciertamente puedes tú estar atravesando por alguna necesidad física y Él lo sabe. Pero Él no vino solo para suplir nuestras necesidades físicas que son importantes, sino más bien vino para suplir las necesidades más profundas del alma. Y la necesidad más profunda de tu alma es reconciliar tu alma con Dios. Es reconciliar tu alma con el Dios verdadero, el Dios único. Esa es tu principal necesidad. Así que mi amigo y mi hermano que nos escuchas hoy, recordemos y no olvidemos las palabras en los evangelios, las palabras de nuestro buen Salvador. Dice en los evangelios, yo soy la luz que ha venido al mundo, Juan 12:46. Yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia, Juan 10:10. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37. Entonces, cuando sentimos la suciedad del pecado, la suciedad de la vida de este mundo, podemos focalizar nuestra mente en la pureza de Cristo.
Cuando nos sentimos débiles, podemos reposar en el poder de Cristo. Cuando estamos enfermos, podemos recordar que Él es el gran médico. Cuando estamos confundidos, podemos recurrir a sus palabras de orientación y sabiduría. Cuando sabemos que hemos pecado, podemos conocer su gracia y perdón. Cuando hemos pecado, cuando hemos caído, podemos venir en arrepentimiento y fe y conocer su gracia, conocer su perdón. Cuando estamos descarriados, podemos recordar que Él se llamó a sí mismo el camino. No te descarríes. Cuando hemos mentido, podemos recordar que Él se llamó a sí mismo la verdad. Cuando sentimos que nuestra energía, nuestro entusiasmo mengua, podemos recordar que verdaderamente Él se llamó así la vida. Así que podemos dar gracias a Dios. Podemos justamente vivir entre nosotros de modo que podamos ver cuánta vida hay abundante en Cristo y cuánta complacencia encontramos en Él. ¿Y qué podemos decirle, hermanos? ¿Qué podemos decirle hoy a nuestro Dios? Podemos decirle todos nosotros: oh Señor, ayúdanos a vivir las siguientes semanas y el siguiente año, venga lo que venga y pase lo que pase, en tu presencia, confiados en ti, confiados en tus buenas manos. Y pase lo que pase en el año que viene, que nuestra confianza, nuestra esperanza se mantengan firmes como la roca en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Nuestro sustentador, nuestro compasivo Salvador, nuestro verdadero Jehová Jireh. Así que, hermanos, podamos nosotros estar confiados en Cristo, el verdadero pan del cielo, el verdadero Dios que sacia nuestras almas, sacia lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos tener confianza en Él, en todo lo que viene a continuación, en el año que viene a continuación, podamos estar confiados en las manos de nuestro buen Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este momento que nos has permitido deleitarnos en ella, Señor. Te ruego que puedas tú saciar nuestro corazón, que puedas tú llenar nuestra alma de tal manera que no quepa nada del mundo, nada de nuestra mente, de nuestro engañoso corazón, sino que nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser más profundo esté saciado por ti, bendito Dios. Que podamos comer del verdadero pan de vida, que podamos venir hambrientos por tu palabra y ser llenados de tu gracia, ser plenamente complacidos, satisfechos en ti, bendito Dios. Ayúdanos a que el mundo no nos engañe, nuestro corazón no nos engañe, nuestra mente no nos engañe. No necesitamos nada más que a Cristo Jesús, solamente a Él. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta una próxima ocasión. Belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor, exaltado sobre todo. Los cielos no encierran tu presencia.
salvado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo. Mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy, y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. So